La selección salvadoreña lamentablemente se despide del Mundial de Seychelles 2025 con una derrota desastrosa ante la escuadra italiana. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Yo soy Eric y esto es Universo ES. Una aclaración, este post partido lo estamos realizando en directo, así que las personas que lo están viendo en directo lo van a disfrutar en vivo, y si no, estará siendo grabado y resubido acá al canal. Empezamos con este análisis de post partido de la selección salvadoreña versus Italia. Yo creo que especificar mucho en el partido qué fue lo que funcionó, qué fue lo que pasó, más allá de qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó, por qué terminó el resultado así. La selecta necesitaba de ganar por la mínima, terminó siendo goleada 5-0 ante Italia, tras haber dado un partido decoroso ante Brasil, un partido donde se le pudo jugar de tú a tú, un partido con un empate, incluso hubiera sido un poquito más justo, pero vimos que Brasil cometió muy pocos errores y que la selecta, los que cometió, Brasil los transformó en gol. Más allá de ese partido ante Brasil, a pesar de haber sido disputado el partido ante Oman, fue donde más comenzó a verse claro las deficiencias. Hay un tema que lo estuvimos hablando acá en directo y que lo vamos a recalcar en este post partido. Creo que hay tendencias, o más que tendencias, hay una evolución en el fútbol playa. Hay cosas nuevas que se están haciendo. Hay cosas que probablemente antes no funcionaban y ahora sí funcionan. Hay cosas que antes sí funcionaban pero ahora parece que ya no funcionan. Y hay varios factores que la selecta va a tener que mejorar. Es más que evidente que no es una buena participación. Es una de las participaciones más paupérrimas que hemos tenido en un mundial. Y que si pretendemos apelar a cierto modelo de juego que ya veníamos con mucho tiempo, hay que ser claros en ese análisis. Yo no digo que la selecta pierda su esencia, porque eso hace parte del juego. Pero sí que el modelo de juego tiene que evolucionar y mejorar en algunos factores. En este partido, por ejemplo, vimos errores muy puntuales. Al menos los primeros 3 goles fueron errores muy puntuales. O bueno, 4 de los 5 goles para mí fueron errores. Fueron faltas prácticamente, tontas, regaladas ahí sin ningún sentido. Que va mucho de la mano con la parte mental. Con te superó la situación y tuviste que apelar a un factor de rabia, de enojo, de frustración en el campo de juego y cometiste falta. Esto es una parte mental que hay que trabajarla, hay que mejorarla. Probablemente antes no se hacía mucho énfasis ahora. Antes en eso me parece que al menos en este mundial fue un factor determinante negativamente para la selecta. Yo vi errores puntuales ante Brasil y que al menos ahí sostuvimos un poco más. Bueno, sí, cometimos los errores, vamos a seguir. Bueno, el partido terminó como terminó, pero mentalmente no se cayeron tanto. Ante Oman sí hubo una caída. O sea, estamos ganando un partido 4-2 y luego te perdemos en la tanda de penaltis o te lo remontan desde la tanda de penaltis. Creo que es un mensaje claro de que algo pasó ahí. O sea, ¿por qué se cayó la selección? Más allá de los errores puntuales que lo estaremos hablando. Y errores puntuales que vienen, al menos en Italia, todos desde la parte mental, porque son errores de faltas tontas, de coberturas tardías, de faltas que llegaron innecesarias, que el balón ya se iba a ir, o sea que no había nada que hacer el jugador de Italia, y a pesar de eso llegaste al montón, al bulto, perdón. Entonces, hay errores puntuales por factores mentales, ¿sí? Que hay que trabajar mucho más en eso, que yo no sé si se lo trabajó o no se lo trabajó, desconozco totalmente, o si antes tenía un trabajo previo, hay que intensificarlo. Otro factor que vi que también nos afectó mucho en los 3 partidos fue el apartado físico. Llegábamos al tercer periodo muy, muy desgastados. Y aparte, nuestros jugadores más técnicos que usualmente sacaban más ventaja o que destacaban mucho más con la selecta y que brillaban, no lo pudieron hacer en este mundial porque los rivales físicamente los controlaron. Me refiero a coberturas, a roce, a choque, a intensidad. ¿Y qué pasa? Ya no, o sea, significa que la selecta ya no puede apelar a ese apartado técnico. No, lo tiene que seguir haciendo, pero tiene que mejorar el apartado físico. Un poquito más de masa muscular, un más de trabajo de gimnasio. Me llamarás loco, pero al menos yo vi selecciones muy bien en ese sentido. O sea, lo de Italia o lo de Brasil, sí, son 2 potencias. Sí, estamos en el grupo de la muerte. Pero ¿por qué es el grupo de la muerte? ¿Por qué es Italia Italia? ¿Por qué Brasil es Brasil? ¿Y por qué son 2 grandes selecciones? Miramos su estructura física. Y no necesariamente todos tienen que ser altos, pero sí bien físicamente, sí fuertes. Todos podían chocar entre chocar.
Si hablamos ya de convocatoria, ya es un criterio muy personal de cada persona. Yo siento que faltó un poquito más de potencia en nuestra convocatoria, puede ser. Eso lo dejo a criterio personal. Y lo que les venía marcando, creo que hay una evolución en el fútbol playa. He visto jugadas de fútbol sala, he visto jugadas de fútbol 11, he visto modelos de juego que adaptaron cositas de fútbol playa, de 11, del básquet incluso, que lo conversábamos en el directo. Cositas, o sea, mira, son deportes diferentes, sí, pero puedes adaptarlos al fútbol playa. Y creo que te da el fútbol playa para hacerlo. Y me parece que algunas selecciones han ido por eso. Lo que te propuso Oman como modelo de juego, como táctica, yo creo que pocos lo habían visto y no sé si la selecta estaba preparada para eso. Lo de Italia va mucho más de la mano. Por ejemplo, Italia, cómo salía jugando ante Brasil era diferente de cómo nos propuso ante nosotros. Viendo que la selección necesitaba mucho más el resultado, su propuesta no era jugar ancha en la salida como lo hace la selecta. Y por otra cosa, la selecta siempre era la misma salida, era buscar el mismo ataque, buscar las mismas formas. Y me parece que estaba bien referenciada. Me parece que la selección no tuvo esa chispa diferencial, ese algo diferencial, aparte de lo que veníamos haciendo. Y básicamente los rivales nos referenciaron muy bien. O sea, nos estudiaron también, dijeron así juega El Salvador y casi nunca cambia. Mientras que los rivales sí cambiaban. Por ejemplo, Italia, al ser una potencia, jugó muy diferente como jugó Brasil a como le jugó a El Salvador. Al Salvador, sabiendo que la selecta necesitaba del resultado, hacía una salida mucho más corta, no ancha, no jugando desde el portero hacia la izquierda y derecha bien amplios, casi en la línea, sino más bien centralizada, jugando con una X. Y miras jugando al límite, pero jugando en corto. Y eso evitaba que pues, nosotros referenciemos bien la salida. Necesitábamos de ir a apresurar la salida de Italia. No podíamos, y las veces que íbamos quedábamos pagando, porque luego hacía una reacción rápida y ellos quedaban en superioridad numérica. Luego llevábamos tarde a las coberturas, falta, penales, etcétera, y goles. Recalco, con Oman fue algo diferente, pero igual les funcionó y nos costó. Nos costó ante esas modificaciones, ante esos cambios. Y la selecta no tuvo mayor sorpresa en el Mundial, porque recalco, está bien el modelo que tenemos. Está bien la idea principal. Está bien seguir fortaleciendo ese apartado técnico que nos ha hecho dar tantas alegrías. Pero habrá que ir incorporando cosas nuevas. Porque si no, perderemos sorpresa, jugaremos siempre lo mismo y el rival sabrá qué vamos a jugar, y me refiero a eso. ¿Qué estamos haciendo diferente para conseguir resultados diferentes? Y otra cosa, creo que el nivel de CONCACAF lo dice todo. Cómo nos fue a las dos selecciones, al menos Guatemala ganó un partido, pero claro, ante una débil Seychelles. Pero cómo nos fue a nosotros a referencia de las otras confederaciones. Cómo le fue a Conmebol, o cómo le está yendo a Conmebol, cómo le está yendo a Asia, cómo le está yendo a Europa, cómo le está yendo a África, referente a cómo nos fue ahora. Mira, es tempranero, es hasta suspicaz decir que por esto o por Y o esto pasó. Pero yo creo que hay un buen punto de partida inicialmente por todo lo que se ha invertido en el fútbol playa, por todo lo que se está invirtiendo en el fútbol playa, por todo lo que se tiene. Es un buen punto de partida. Yo creo que hay que hacer una evaluación, el técnico, las personas encargadas, y ver cuál es la línea que tiene que seguir de aquí en adelante la selección salvadoreña. Como partida tenemos algo en que trabajar, pero evidentemente si pensamos que con esto nos va a alcanzar, no al menos a nivel mundial. Probablemente a nivel de CONCACAF sí, pero a nivel mundial no. Hay muchos factores que han cambiado, han evolucionado, y creo que si no vamos en torno a esa evolución, nos va a pasar lo que en algún momento nos pasó con el fútbol 11. Sin más, yo me despido. Chao, chao.